Então, que alegria estar Qué aqui com alegría estar aquí con ustedes en este día, la novena. Mi nombre es hermana Catarina, soy consagrada de la comunidad Semillas del Verbo, hago parte de la comunidad desde hace 18 años, vivo en la misión de Río de Janeiro. Es una alegría poder compartir con ustedes hoy, en este séptimo día de la novena, en este séptimo día de gracia de Pentecostés, el tema Los dones del Espíritu Santo. Hoy el Señor nos da la gracia de poder recibir juntos de las manos de Dios cuál es el don que Él quiere trabajar particularmente en tu vida, cuál es el don que estás llamado a ejercitar de manera más profunda y concreta en este día a partir de nuestra novena. Hoy tengo la alegría de traerles en este séptimo día el tema Los dones del Espíritu Santo. Como muchos de nosotros ya sabemos, la Iglesia nos habla de 7 dones del Espíritu Santo. Y hoy quiero trabajar con ustedes, no sola, sino junto con el Papa Francisco, porque él tiene una meditación específica con las gracias particulares a partir de los 7 dones. Pero antes de eso, me gustaría comenzar con la palabra de Dios. ¿Dónde nosotros encontramos los dones del Espíritu Santo? Usted puede abrir su Biblia en Isaías 11, versículos 2 y 3. Isaías 11, 2 y 3. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Dios. En el temor del Señor estará su inspiración. Palabra del Señor. En esta palabra del profeta Isaías dirá que sobre cada uno de nosotros descansa el Espíritu de Dios. Es decir, todos recibimos estos dones del Espíritu Santo. Es cierto que hay momentos en los que necesitamos más unos que otros, pero todos desde nuestro bautismo recibimos los dones del Espíritu Santo. Y el Catecismo de la Iglesia Católica en 1831 nos dice que los dones del Espíritu Santo hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. Los dones del Espíritu Santo nos dan la gracia de ser dóciles y obedientes a la voluntad de Dios. Y San Pablo nos recordará en Romanos 8, 16, 17, que todos somos hijos de Dios y somos también herederos y coherederos con Cristo. Y si somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, somos también herederos de esa santidad, de esos dones del Espíritu Santo que recaen sobre cada uno de nosotros. Y los dones del Espíritu Santo son dados para la Iglesia. No recibes un don solo para usted, sino que lo recibe como un don para ponerlo al servicio de nuestra Iglesia y para que produzca fruto. ¿Cuál es el fruto que estás llamado hoy a dar en esta novena a Dios, a la Iglesia, a tu familia, de los dones del Espíritu Santo? Y el Catecismo continúa diciendo que los dones son indispensables para la santificación. Los dones son indispensables para la santificación. Entonces es indispensable, es decir, todos nosotros tenemos que pedir esa gracia de los dones del Espíritu Santo. Y como yo dije al principio de esta novena, ¿cuál es el don que hoy necesitas para vivir esta gracia particular? En nuestra comunidad cada año tenemos la costumbre de escribir los dones en un papelito y tomar uno. Sabemos que necesitamos de todos, pero ¿cuál es el don que te va a acompañar durante todo el año? ¿Cuál es el que necesitas? La sabiduría, la fortaleza, la ciencia, el temor de Dios. ¿Cuál es el don que hoy estás llamado a vivir durante todo el año y durante toda tu vida? Entonces hoy los invito en esta noche a recibir de Dios cuál es el don que más necesitas para tu alma. Y como dije, yo traje el Papa Francisco para ayudarnos a trabajar los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don que el Papa nos da es el don del temor de Dios. El Papa Francisco nos dice que hay 3 tipos de temores. 3 temores que nosotros vivimos. El primero es el temor humano, el temor servil y el temor de hijos, filial. ¿Qué es el temor humano? El temor humano es cuando una persona tiene miedo de ser robada, tiene miedo de tener un accidente, de una enfermedad. Eso es un miedo humano. La persona tiene miedo de todo. Tiene tanto miedo que cree que puede pasar cualquier cosa. También está el temor servil.
A veces no estás en esa etapa. No, hermana, yo me siento segura, no tengo tanto miedo y una gracia de confianza en Dios. Bueno, pero tal vez tienes un temor servil. ¿Qué es ese tipo de temor? Yo amo a Dios, le temo, pero tengo miedo de ser castigada. Tengo miedo de que por mis acciones y mis reacciones Dios me castigue. Pero nosotros estamos llamados a vivir un temor filial. ¿Qué es el temor filial? El Papa Francisco nos dice que el temor filial es el miedo de alejarme de Dios y de ofenderlo. Entonces, el don del temor de Dios es ese don, es para que temamos no herir el corazón de Dios. Tenemos que temer no herir el corazón de Dios. Y en Hebreos, en la carta a los Hebreos 12:28, nos dice, nuestro culto debe estar lleno de temor y reverencia. Así que estamos llamados a tener un temor filial que teme herir el corazón de Dios con nuestras actitudes. No porque Dios nos va a castigar, eso es un temor servil, pero porque amamos tanto a Dios que no queremos hacerle daño. Y el Papa dice que el temor a Dios nos lleva a amarlo profundamente. Quien teme a Dios lo ama profundamente. Y cuando amamos profundamente no queremos hacer daño. Un ejemplo muy concreto, cuando usted piensa en quién usted no quiere hacerle daño, humanamente, ¿quién es la persona, la primera que viene a tu cabeza cuando yo digo, no quiero herir a una persona? Generalmente la primera persona que viene en la mente es nuestra madre. Tenemos que tener un sentimiento todavía mayor con Dios. No querer herir a Dios porque nosotros lo amamos. Y el Papa dice que el don del temor de Dios es un don que nos da la victoria. Una persona que teme a Dios y que ama alcanza la victoria. Y ese don es el Espíritu Santo que nos mueve y nos guía. El don del temor también está relacionado con la humildad. La persona que teme es humilde. ¿Por qué es humilde? Porque nos hace conscientes de nuestra miseria y evita la presunción y la vanagloria. Y así tomamos conciencia de que podemos ofender a Dios. De ahí surge el santo temor. El temor de Dios también está relacionado con la virtud de la templanza. Es decir, el temor de Dios nos da la gracia de moderar, de ser templados, de moderar nuestros placeres sensibles. Y hoy estamos en una sociedad, en una etapa de exageración, en la etapa del demasiado. Así que comemos demasiado, gastamos demasiado, trabajamos demasiado. Todo está en exceso, todo en la exageración. Necesitamos de la virtud de la templanza que proviene del temor de Dios. Y 3 actitudes que debemos tener para temer a Dios. 3 actitudes que estamos llamados a vivir en el temor de Dios. La primera es el reconocimiento de la grandeza de Dios. Es decir, Dios es grande y yo soy pequeño. Para temer a Dios hay que hacerse pequeño ante Él. Saber que Dios es grande, es el todo, es el más grande. La segunda actitud es el horror al pecado. El que quiere temer a Dios tiene horror al pecado. No debe pensar que el pecado es bueno, al contrario, debe mantenerse alejado del pecado. Y hay gente que piensa que el pecado es un alarde o que tiene ventajas, pero por el contrario, estás llamado a tener horror al pecado. Y la tercera actitud es evitar la ocasión del pecado. El que quiere temer al Señor huye del pecado, evita las ocasiones que lo llevarán a pecar. Así que en ese don del temor de Dios somos llamados en ese movimiento de amor profundo. Porque amo, yo temo, y porque yo temo, no deshonro, no ofendo a Dios. El segundo don del Espíritu Santo que el Papa nos trae en este día, junto con la palabra de Dios, es el don de la fortaleza. El don de la fortaleza. En Efesios 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo puedo en aquel que me fortalece. ¿Qué es el don de la fortaleza? Es el don que nos da la fuerza para soportar las mayores dificultades y tribulaciones que surgen en nuestra vida. Y el Papa nos dirá
que nuestra vida está llena de dificultades. Siempre encontramos dificultades a lo largo del día, en el camino, pero dirá, Jesús dijo que el reino de los cielos sufre por la violencia de los que quieren entrar, y los violentos son los que se adueñan de él. Mateos 11:12. Por el don de la fortaleza, el Espíritu Santo nos da el valor que necesitamos para la lucha diaria contra nosotros mismos y contra nuestras pasiones, contra los problemas que encontramos, contra la falta de paciencia. Y para ello son necesarios la perseverancia, el coraje y el silencio. Para vivir el don de la fortaleza necesitamos paciencia, perseverancia, valor y silencio. ¿Y cuáles son las actitudes para recibir este don? Es hacer lo que eres capaz de hacer y dar a Dios lo que no eres capaz de hacer. ¿Cómo ejercer el don de la fortaleza? Ejerzo el don, ejerzo lo que soy capaz. Lo que no soy capaz se lo confío a Dios, porque la fuerza viene de Él, no de nosotros. El don de la fortaleza es el que nos da el valor diario para no rendirnos. Si muchas veces en tu puerta, en la puerta de tu corazón, en la puerta de tus pensamientos, hay un espíritu de desánimo, un espíritu dentro de ti que te dice lo contrario, que te desanima, que te hace retroceder, pide el don de la fortaleza. Es una señal de que necesitas fuerza para afrontar y soportar. Este don de la fortaleza, nos dice el Papa Francisco, es el mismo que llevó a San Francisco de Asís a decir, hermano León, la perfecta alegría consiste en sufrir por Cristo, que tanto quiso sufrir por nosotros. Es decir, es aceptar el sufrimiento, aceptar pasar por las tribulaciones y dificultades que se nos presentan. Entonces, no es huir. Si tienes la tentación de huir, te falta fortaleza, te falta fuerza. En este día de la novena de Pentecostés, esa es la gracia que queremos pedir para usted. Pide al Señor el don de la fuerza. Señor, fortaléceme. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, porque la fuerza viene de arriba, la fuerza viene de Dios. Y el Papa continúa diciendo que esta fuerza de Dios, esta fuerza divina, transforma los obstáculos en medios y nos da la paz, incluso en las horas difíciles. El don de la fortaleza va a transformar los obstáculos en medios. Son medios para que los superemos, y el don de la fortaleza nos trae una paz profunda porque somos capaces de vencer, no solo sino con Dios. Otro don que trabajaremos este día es el de la piedad. Todos necesitamos este don, porque ese don nos hace cada vez más hijos de Dios. El don de la piedad es aquel que nos proporciona una relación filial. El Papa nos dice que el don de la piedad nos guía en todas las relaciones y reacciones que tenemos con Dios y con el prójimo. San Pablo se refiere a eso exactamente en Romanos 8:15. Recibiste un espíritu de hijos adoptivos que nos hace clamar Abba Padre. Así que esta gracia de ser hijos de Dios, de reconocer su paternidad, es el don de la piedad. Tenemos que pedir esta gracia. Y el don de la piedad está ligado a la caridad. ¿Por qué? Porque no solo me reconozco como hijo, no solo vivo esta gracia de la filiación, esta gracia de intimidad con ese amor de Dios, sino que también la ejerzo con los demás. Por eso está ligada a la caridad. Estoy llamada a dar la misma gracia que recibo a mi prójimo. El don de la piedad es el que me pone en íntima oración con Dios. Y desde el momento en que tengo la experiencia íntima con Dios, puedo llevar a los otros a tener la misma experiencia de amor e intimidad con Dios. Porque Dios es un Padre, y Dios no es un Padre, Dios es el Padre bueno, el Padre lleno de amor y misericordia. Y también asocio el don de la piedad, de la compasión. Cuando tenemos compasión, miramos a los otros como hijos de Dios. Y si estoy llamada a hacer la experiencia filial, miro a mi hermano como hijo de Dios. Tengo compasión. Es decir, miro compasión al otro. Entonces,
El don de la piedad es necesario para cada uno de nosotros. En la primera de Timoteo 6, 11 a 13, que no voy a leer aquí, pero usted puede leer en su casa, voy a resumir esa cita con esta frase. Hagan las cosas bien para agradar a Dios. El don de la piedad me lleva a complacer a Dios y vivir correctamente, vivir en la verdad. Y el Papa continúa diciendo que el Espíritu Santo, mediante el don de la piedad, nos hace como hijos adoptivos de Dios, que reconocen a Dios como Padre Supremo. Y de hecho, reconocemos a Dios con una nueva mirada. Este don nos lleva a considerar el hecho de que Dios es supremamente santo y sabio. El don de la piedad nos lleva a desear ser santos como el Padre Santo. Por eso dije que es un don que es para todos nosotros. Todos necesitamos esa gracia, esa piedad, buscar esa santidad, ese deseo santo, ese deseo que va más allá de los límites y las dificultades, que va más allá de las barreras de los prejuicios, que va más allá de las dificultades humanas, pero que con la gracia de Dios y en esa certeza de la filiación de que Dios nos ama, somos capaces de permanecer y ser fieles hasta el final. Otro don es el del consejo. Es decir, ¿qué es este don del consejo? Según nuestro querido Papa Francisco, el don del consejo nos permite a cada uno de nosotros tomar las decisiones correctas en los momentos difíciles de la vida para poder comportarnos como verdaderos hijos de Dios. En otras palabras, el don del consejo es vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, es vivir bajo esta gracia, es decir, es preguntar al Espíritu Santo qué hacer, qué decir, cómo hacerlo y dónde hacerlo. Así que este don del consejo no es pedir un consejo a tu vecino, a tu hermano o a tu hermana, sino pedir el consejo del Espíritu Santo, es escuchar la voz de Dios y el Señor nos va a dar esa dirección. El don del consejo también está ligado y relacionado con la Virgen María. Si quiere pedir el don del consejo, rece con la Virgen María, porque la Virgen es madre del buen consejo. Ella sabe cómo aconsejar a sus hijos, ella sabe cómo darnos la gracia de hablar con Jesús y con el Espíritu Santo, porque María es la madre del buen consejo. Y ella es esa mujer llena del Espíritu Santo. El Papa Francisco continúa diciendo que a veces este don del consejo nos va a exigir valor. A través del don del consejo, el Espíritu Santo nos inspira la forma correcta de actuar en los momentos oportunos. Todas las cosas tienen su tiempo, nos dice el Papa, y todo lo que está bajo del sol tiene su hora. Eclesiásticos 3:1. Fuera de este preciso momento, lo que es oportuno puede convertirse en inoportuno. No siempre es fácil discernir si es oportuno hablar o callar, quedarse o irse, decir sí o decir no. Cuando nos encontramos a menudo en este camino de discernimiento, necesitamos pedir el consejo del Espíritu Santo. Así que el consejo está relacionado con el don del discernimiento, de escuchar a Dios, discernir desde el Espíritu Santo. ¿Cuál es el momento, la hora, qué hacer, qué hablar? Este don es tan necesario hoy, no solo en nuestras familias, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cotidiana. Hoy vivimos una situación muy difícil en nuestra sociedad con la pandemia. Necesitamos pedir al Señor muchas veces este don de discernimiento, qué hacer, cómo hacerlo, cómo consolar, cómo acoger, cómo gestionar. Así que pide al Señor el don del consejo. Y usted, misionero, consagrado, pida el don del discernimiento, escuche de Dios qué hacer, cómo hacer, cuándo decir sí y cuándo decir no. Otro don es el de la ciencia. Y el Papa dirá que es un don que penetra en la realidad de este mundo bajo la luz de Dios. El don de la ciencia es el que nos hace saber que somos creados en relación con el Creador. Entonces, reconoceré que todo lo que Dios hace es obra suya. El don de la ciencia me hará comprender que todo lo que Dios hace es bueno. Y aquí recuerdo
de nuestro San Francisco de Asís, que reconocía a los animales como hermanos, hermano sol, hermana luna, los peces eran hermanos. ¿Por qué? Porque ciertamente sabía que era obra de la creación, que era obra de Dios, y estamos llamados a reconocer la obra de Dios en nosotros mismos y también en el otro. Y el don de la ciencia me dará la capacidad de reconocer, de corresponder a lo que Dios creó como bueno. Y el Papa continúa diciendo que el don de la ciencia es ver cada criatura como un reflejo de la sabiduría del Creador y como un camino que conduce a Dios. Lleva al hombre a comprender las huellas de Dios que hay en todo ser creado. El hombre fue hecho para Dios y solo en él puede descansar. Eso nos lo dijo San Agustín. Entonces el Papa nos indicará que el don de la ciencia es aquel que nos sitúa en el sentido de reconocer los momentos de Dios y que solo en Dios nuestra alma puede encontrar descanso y reposo. Y el don de la ciencia es el que se reconoce el significado de los sufrimientos y las humillaciones en el plan de Dios que libera y purifica al hombre. Así que pidamos al Señor esa noche ese don de la ciencia que reconoce, que ve el bien, que ve más allá, que ve la obra de la creación, que ve el bien inclusive en las dificultades. Necesitamos ver el bien inclusive en el sufrimiento, necesitamos ver el bien en aquello que el mundo no ve como bueno. Pero Dios nos da el don de la ciencia para ver el bien, lo bueno y lo bello. Otro don es el del entendimiento o de la inteligencia. El don de la inteligencia es el que me ayudará a comprender la palabra de Dios, a comprender los designios de Dios y los misterios de Dios. No es una inteligencia humana, una inteligencia intelectual, pero es una inteligencia espiritual que me hace comprender el misterio de Dios a luz de su palabra. Muchas veces oímos a una persona decir, leo la palabra de Dios, pero no entiendo nada. ¿Usted lee bajo una óptica humana o lee bajo el don del entendimiento, de la inteligencia? Porque el que escribió la palabra de Dios fue el Espíritu Santo. Entonces es Él quien nos da el don del entendimiento. Fue Él quien inspiró a los hombres a escribir. Así que es Él quien inspirará a comprender, quien te inspirará a entender los misterios y los designios de Dios en tu vida. Y el don de la inteligencia, ese don de la comprensión, del entendimiento, nos hace descartar lo que es desechable y acoger lo que es esencial. Es el don que me dará también la capacidad de discernir, de descartar lo que es superfluo y aceptar lo que es esencial. Y el Papa dirá que el don del entendimiento es un entendimiento diferente del que el teólogo obtiene a través de los estudios, que es penoso y lento. El don de la inteligencia, el don del entendimiento es efectivo incluso sin estudio. Se da a los pequeños y a los ignorantes, siempre que tengan un gran amor a Dios. Y luego el Papa nos trae una palabra de San Buenaventura. Un laico franciscano lo interpeló una vez diciendo: felices ustedes, los doctos, que pueden amar a Dios mucho más que nosotros, los ignorantes. Buenaventura respondió: no es la doctrina alcanzada en los libros la que mide el amor. Una pobre anciana ignorante puede amar más a Dios que un gran teólogo si está unida a Dios. Por este don conocemos nuestros pecados y nuestra miseria. Cuanto más los santos se acercaban a Dios, más conscientes eran de su pecado o de su distancia de Dios. Por eso tenían el don del entendimiento. Es decir, el don del entendimiento no está ligado a una ciencia filosófica, intelectual, humana, sino que está ligado a una gracia espiritual. Está ligada a una intimidad con Dios que me hace comprender, como decía al principio, los designios, los misterios e interpretar los signos de Dios en nuestras vidas. Y el último don que quiero trabajar con ustedes hoy es el don de la sabiduría. El don de la sabiduría, nos dirá el Papa Francisco, nos da el conocimiento de la verdad revelada por Dios. Abarca todos los conocimientos de los cristianos y los pone bajo la luz de Dios. Muestra la grandeza del plan creador y su omnipotencia.
proviene de la intimidad con el Señor. El don de la sabiduría, nos dice el Papa, nos hace ver con los ojos del amado, como decía un gran místico. Esto no significa que debemos despreciar los estudios, porque si Dios nos dio la inteligencia, fue para que la aplicáramos a la verdad que es Él mismo. Pero busquemos la sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría que viene de los hombres. Entonces el don de la sabiduría, hermanos, es el que viene de una gracia de lo alto, una gracia de Dios. Y sabemos que la sabiduría de Dios es una locura delante de la sabiduría de los hombres. El don de la sabiduría me hace saborear cada vez más todo lo que Dios hizo, hace y hará. Por eso, si necesitas recibir esta gracia de la sabiduría, pídele al Señor en este día, pídele al Señor en esta novena de Pentecostés. Y como dije al principio, puedes decir, hermana, necesito todos los dones. Yo también. Pero hay un don en particular que el Señor quiere trabajar en este día, en esta novena. Y esta es la gracia que quiero pedir hoy, que pidas este don del Espíritu Santo que te ilumine. ¿Cuál es el don que especialmente estás llamado a vivir hoy? Y como dice el profeta Isaías, el Espíritu Santo deposita sus dones sobre todos nosotros. Que Él deposite en cada uno de nosotros el don que Él desea. Y ese don que recibiste en tu bautismo, en tu confirmación, renuévalo hoy a través de estas gracias, con esta novena. Pide al Señor, Señor, quiero ser inflamado con los dones de tu Espíritu Santo para que pueda cada vez más corresponder a tu voluntad, para que pueda corresponder a tu llamado, para que pueda ser fiel a lo que deseas en mi vida, en la vida de mi familia, en los que están en mi casa. Entonces quiero decirles, en este día, pidamos al Señor esta gracia, este don del Espíritu Santo. Amén. Olá, irmãos, é uma grande alegria poder testemunhar Hola a obra de hermanos, es Deus una gran nessa alegría noite poder em que nós testimoniar la meditamos obra de sobre os Dios en dons do esta Espírito noche Santo. en la que meditamos sobre los dones del Então, Espíritu me chamo Santo. Isaías, Me llamo sou missionário, Isaías, graças a Deus, soy na nossa misionero gracias a comunidade, Dios en hoje nuestra faço comunidad parte da y casa hago de parte de la formação Casa de Guido, aqui em Formación Rio de Estudio Janeiro, Guido vivendo aquí en a Río de graça do Janeiro. São Lucas, También estoy viviendo la ano gracia del muito año San especial para a Lucas, un vida año muy formativa especial dos para la vida missionários, formativa de los e misioneros tenho a y graça de tengo la gracia de perceber percibir Deus revelando Dios revelando cada vez o más seu mistério su de amor e de misterio de eleição amor y com a de revelação elección en sobre a mi minha vida, mas também sobre a vida de pero todos también en la aqueles que vida de se todos los que se abandonam nas mãos do abandonan en las Espírito manos Santo. del Espíritu E essa Santo. novena Y é esta para que novena você es para e que eu usted y façamos yo uma nova hagamos una experiência de nueva experiencia de abandono, de entrega y de apertura a la gracia de Dios en este Pentecostés, en el que Dios quiere utilizarnos para manifestar su amor al mundo. Nosotros somos canales, instrumentos de Dios, de su amor para el mundo. Entonces yo puedo decir que mi experiencia personal con el Espíritu Santo fue muy fuerte desde mi adolescencia. Tuve la oportunidad de participar en la fundación de un grupo de oración en San Luis Marañón y desde temprana edad siempre tuve un gran deseo de sentir sensiblemente esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. En un momento de alabanza y adoración durante un cenáculo en la comunidad Nuestra Señora de Fátima, rezamos más o menos a las 11 horas de la mañana y pedimos la gracia de Dios sobre nosotros, sobre todos los jóvenes. Y en esa experiencia de oración yo recibí la visita de Dios, el divino huésped, el Espíritu Santo, como una ligera brisa que vino a mi corazón y me hizo recibir una gracia de lágrimas. Y yo pude llorar como un niño sin tener razones. Eran lágrimas de alegría, pero sentía que Dios me lavaba el alma a través de esas lágrimas y yo caí de rodillas de una manera tal que no se venía fuerzas para levantarme. Entonces esa experiencia sensible fue una señal de que Dios tenía un misterio que cumplir en mi vida. Y poco a poco fui abandonándome en los brazos del Señor para seguir su palabra y Dios fue llevándome por un camino de servicio y de misión. A los 20, 21 años de edad, me decidí por la vida misionera y desde entonces el Señor realiza grandes gracias cada vez que yo digo sí. La primera gracia de los dones del Espíritu Santo
que puedo testificar es la gracia del temor de Dios. Naquele dia, eu pude Ese ser día yo fui visitado visitado hasta el punto de decir, Señor, no puedo negarte nada. eu não posso te No puedo recusar negarte absolutamente absolutamente nada, porque tú eres quien mueve mi vida interior. Y este don, esta certeza de abandonarme en Dios, me hizo experimentar cada vez más que los dones del Espíritu Santo actúan en el momento que Dios quiere, en la circunstancia en que su amor necesita manifestarse. Eso no depende de nuestras capacidades, de nuestros talentos, no depende de nuestras fuerzas, sino que depende solamente de la disponibilidad que tengo para dejar a Dios actuar. Y rezando por este momento de novena, tengo la palabra de Isaías 61:1 que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, me envió a anunciar la buena nueva a los pobres, a curar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar el año de la gracia del Señor. Entonces, esta palabra en la que el profeta vive y recibe de Dios el misterio de su vocación es un misterio de consuelo y de anuncio. Comparto con ustedes que hace 2 años, cuando regresé a mi casa de vacaciones, fui a visitar a mi madrina de bautismo. Nunca pude imaginar que esta mujer, que era la alegría en persona, pudiera encontrarse en una condición tan triste de un cáncer terminal, un cáncer que atacó sus huesos y que invadió su organismo de manera extremadamente rápida. Y ella ya no tenía más esperanza de vida, estaba desolada, desconsolada. Pude visitarla varias veces en ese proceso en el que se preparaba para volver a los brazos del Padre. Y esa mujer me hizo vivir de nuevo una efusión en un momento de dolor, porque no tenía palabras para consolarla. Yo soy nutricionista, soy profesional del área de la salud y sé exactamente lo que es una aflicción de un cáncer terminal que poco a poco se va llevando toda la gracia de vida hasta que la persona parte hacia el Padre, en un momento muy doloroso. Y cada vez que yo la visitaba con su pelo cayendo, cada vez más desnutrida y sus ojos cada vez más hundidos, pero tenían un brillo muy fuerte, una luminosidad, una serenidad de quien estaba encontrando un camino de paz. Y yo rezaba mucho pidiéndole a Santa Teresina la gracia de la cura para ella, pero al mismo tiempo el Señor me daba una gracia de consuelo. Cada vez que yo me la encontraba, yo me daba cuenta que mis palabras no eran mías, me daba cuenta de que en ese momento en que yo estaba con ella, era como si Dios quisiera, a partir de mí, ser un canal de paz, un canal de encuentro con Dios a través de mis palabras. Y yo rezaba el rosario, compartía algunos textos bíblicos con ella y hacía que ella pudiera tomar ese camino de ser consolada para volver a los brazos del Padre. Y ella continuó en tratamiento durante algunos meses hasta que un día yo recibí una llamada de que ella había ido para los brazos del Padre. Pero yo doy testimonio de que cuando no tenía palabras, cuando sufría, cuando mi corazón dolía por ver a aquella que fue canal de Dios para mí en el bautismo, para que yo me hiciera hijo de la iglesia, estaba en esa condición tan triste. Yo pude ver a Dios actuando en mi profecía de ser consuelo. Y ella un día me dijo, yo siempre supe que usted sería un sacerdote, siempre supe que serías un consagrado. Y cuando yo escuchaba eso de ella, yo veía precisamente esa confirmación de Dios, donde lo que Él nos da es para el otro. Lo que recibí en mi bautismo a través de ella, que fue mi madrina, pude devolvérselo en un camino de paz, en un camino de consuelo. Y a veces nosotros esperamos que los dones se manifiesten de forma extraordinaria, de forma grandiosa, pero Dios se revela es en la sencillez. Dios se revela muchas veces
de una manera simple, sencilla, y quiere utilizarnos en la simplicidad, en la sencillez. Y también tengo la alegría de testimoniar que los dones son visibles a los otros, aunque nosotros no nos demos cuenta. Una vez yo estuve en un periodo misionero en una de nuestras casas y tuve que ser muy firme, muy serio, para cuidar de algunos niños que tenían un comportamiento muy agitado. Y entonces yo pensé que ellos iban a odiarme porque yo no sonreía mucho, no bromeaba, estaba en una postura muy seria para que ellos pudieran tener respeto y para que yo pudiera cuidarlos bien en ese momento. Hasta que un día uno de esos niños, después que yo volví para mi casa de misión, me dijo que quería que yo fuera su padrino y yo no sabía, esa persona no sabía cuánto yo amaba la misión de cuidarlos, aunque no pudiera ser tan cariñoso, porque yo tenía que ser alguien, una referencia de respeto y autoridad. Pero ese niño pudo ver la ternura de mi corazón, que amaba esa misión. Entonces, lo que Dios nos da como un don es visible a los ojos del corazón, a los ojos del alma, aunque muchas veces no lo reconozcas, aunque no reconoces que posees esa gracia, puedes tener certeza de que Dios utiliza eso, porque el Espíritu Santo es simple y se manifiesta muchas veces de manera inesperada. Entonces el don de la piedad, el don del consuelo, impregna nuestros corazones y Dios se sirve de nosotros en los momentos en que Él más necesita para que su obra se manifieste en nosotros. Es por eso que necesitamos el bautismo, por eso necesitamos la efusión, para ser canales de misericordia en la vida de las personas, sea por el don del consejo, de la fortaleza, de la piedad, la inteligencia, no importa. A veces ni siquiera es lo que usted quiere, porque Dios ya tiene un don preparado para usted. Pero yo les puedo decir con alegría, también con simplicidad, con sencillez, que Dios se sirve de nosotros muy discretamente, en el consuelo, en la piedad, en el amor al prójimo, teniendo siempre esa certeza de que todo don, toda gracia recibida de lo alto, no es para sí mismo, sino para los demás. Es para manifestar el amor de Dios al mundo. Es esa expresión del amor, esa expresión del don, es la fuerza de Dios para el otro, es la fuerza de Dios para el mundo, que nos utiliza como canales de su gracia. Entonces, que Dios toque tu vida, derrame una nueva gracia de fusión sobre ti y derrame todos los dones, todos los carismas, para que seas un canal de Dios, un canal de bendición para el mundo. Dios los bendiga y continuemos unidos en esta gracia del Espíritu Santo. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por
nós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Intención general del Santo Padre. Pedimos que Dios detenga esta pandemia, que paren también las otras pandemias tan malas, la del hambre, la de la guerra, la de los niños sin derecho a la educación. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Intenciones de la comunidad Semillas del Verbo. Suplicamos un nuevo Pentecostés para la Iglesia y para el mundo actual. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para que seamos renovados personalmente por la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para que el Espíritu Santo nos haga más contemplativos y misioneros, carismáticos y espirituales, hombres y mujeres santos. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que el Espíritu Santo, a través de este nuevo Pentecostés, sea la fuerza y el consuelo de los que sufren y alivie a los enfermos, principalmente a los afectados por la pandemia. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para que el Espíritu de Pentecostés renueve en nosotros cada uno de sus dones y carismas, que sea derramada sobre la comunidad de vida y alianza una nueva fuerza de creatividad en el carisma fundador, para renovar los ministerios, carismas específicos y servicios en la Iglesia. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Por las vocaciones clericales y consagradas, por las familias, por los esposos y por los célibes. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Por la unidad entre nosotros. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Por todas las misiones de la comunidad. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Por los compañeros del año sabático, para que el fuego del Espíritu Santo renueve la obra de Dios. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Queremos invitarlo ahora a rezar una decena con nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Nuestra Señora Madre del Verbo, ruega por nosotros. Nuestra Señora Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Nuestros ángeles de la guarda, protéjanos. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, defiéndanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.